Hola, mi nombre es Daniela Castaño Moreno y en el día de hoy les voy a hablar sobre los arreglos en PCI. ¿Qué es un arreglo? En el campo de la informática, un arreglo es un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. ¿Por qué es un conjunto finito? Como vemos en el ejemplo, decimos que un arreglo es un conjunto finito ya que tomemos el arreglo como un conjunto de cajitas y entonces vamos a contar cuántas cajitas tiene este conjunto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, como podemos contar, este es el tamaño del arreglo y como tiene un principio y un fin, eso quiere decir que es un conjunto finito, ya que tiene un principio, un fin y un número limitado de cajitas en este caso, tomándolo así. ¿Por qué un arreglo es un conjunto ordenado? Bueno, como vemos en esta imagen, vemos que acá hay un 1 y acá hay un 2, es decir, sigue una secuencia. Como vemos en este caso, hay un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Estas son las posiciones o subíndices, pero esto va de manera secuencial y ordenada. Por eso un arreglo es un conjunto ordenado. Un arreglo es un conjunto homogéneo. Como vemos en esta imagen, lo que está dentro de las cajitas, veámoslo aquí, lo que está dentro de las cajitas, a eso se le va a llamar o va a tomar el nombre de elemento. Estos elementos tienen que ser todos los que estén dentro del arreglo del mismo tipo de valor. Es decir, tanto B como C son de tipo carácter. En este caso, en esta imagen, el 18, el 22, el 25, el 23, el 17 y el 19 son de tipo entero. Los valores que puede tomar un arreglo son de tipo entero, como estos de acá, son de tipo carácter, como estos de acá, son de tipo real, que son los números decimales, o también puede tomar valores de tipo lógico, conocidos como booleanos, que son verdadero y falso, o más conocidos como true or false. Bueno, ahora vamos a la práctica. ¿Cómo funcionan los arreglos en PCI? Primero tenemos que definir el arreglo. Entonces, comenzamos definiendo, en este caso yo lo voy a poner así, lo voy a poner arreglo y lo definimos como entero. ¿Por qué como entero? Porque recuerden cuando explicaba lo de las cajitas que va a tener, si vemos, por ejemplo, 6, que tenga tamaño 6, que tenga tamaño 4, son números enteros. Por eso definimos este arreglo con números enteros, porque el tamaño del arreglo es en números enteros. Bueno, ahora vamos a comenzar, y esto es muy importante ya que vamos a escribir la palabra dimensión. Y cuando escribimos la palabra dimensión, PCI entiende que es un arreglo. Entonces, cuando escribimos dimensión, es un arreglo para PCI y simplemente vamos a escribir arreglo. Y aquí viene algo muy importante. Hay dos maneras de definir un arreglo. Esta manera que es sobredimensionando el tamaño, podemos decir que tenga 100 posiciones, ya que no conocemos el tamaño, o podemos pedir al usuario. Otra opción es que yo sepa, a mí me digan que me van a dar 5 datos y pues yo simplemente le diga que este es el tamaño del arreglo. La otra manera, que es la manera de pedirle al usuario, primero vamos a comenzar definiendo y le vamos a poner tamaño del arreglo, podemos decir tamaño A, definimos como entero y ahora vamos a proceder a pedirle al usuario que por favor nos escriba de qué tamaño quiere el arreglo. Y finalmente aquí vamos a escribir la palabra dimensión, arreglo, y dentro de los corchetes vamos a poner el tamaño que el usuario nos ha digitado. Si queremos
mostrar ese tamaño que, por ejemplo, vamos a ver que nos digitó el usuario. Podemos escribir que el tamaño del arreglo digitado por el usuario es, y aquí podemos ver el tamaño del usuario. Listo, el tamaño que nos digitó el usuario para el arreglo. Entonces, si yo quiero aquí, digito el 5 y pues me dice que este es el tamaño digitado por el usuario que quiere que tenga el arreglo. Es decir, viéndolo así, siguiendo con la dinámica de las cajitas, es como que nuestro usuario o el usuario que esté enfrente al computador y ejecute esto, nos diga que quiere que tenga 5 cajitas ese conjunto. Eso es lo que estamos haciendo acá. Una vez que ya le hemos pedido al usuario o ya sabemos cuál es el tamaño del arreglo, vamos a ir ingresando elementos, es decir, vamos a ir metiendo valores en esas cajitas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay una manera. Si nosotros conocemos el arreglo, conocemos el tamaño de ese arreglo, entonces simplemente una manera es escribir arreglo en la posición 1 y le vamos asignando valores. Y lo mismo con el resto de las posiciones hasta llegar al tamaño que ya conocemos. Listo. Esta es una manera cuando conocemos el tamaño del arreglo. Bueno, pero ¿qué pasa si no conocemos el tamaño del arreglo? Entonces, si no conocemos el tamaño del arreglo, es decir, que le pedimos esto al usuario y con eso es que creamos nuestra dimensión, entonces lo vamos a hacer por ciclo, por estructura repetitiva. En este caso voy a usar el para. Voy a crear una variable que se llame contador, que me va a ir contando las posiciones. La voy a inicializar en 1. Y esto va a ir hasta el tamaño del arreglo que me digitó el usuario. Y va a ir con incremento 1, es decir, va a ir sumando 1. Entonces, dentro del ciclo, vamos a poner, le vamos a pedir al usuario que por favor ingrese el elemento en la posición y vamos a abrir cochete, contador es la posición. Entonces aquí me va a ir diciendo en la posición 1, en la posición 2, lo que valga el contador, lo voy a poner ahí y va a ser la posición. Y después vamos a leer esto, pero vamos a leer lo que tenga. Es decir, el dato que me dan lo vamos a agregar, lo vamos a meter dentro de la cajita, hablando, para entender mejor, hablando de cajitas. Ese valor que nos dan aquí, que nos va a dar el usuario, lo vamos a meter dentro de la cajita. Es decir, dentro del arreglo en la posición contador, o sea, en la posición 1, en la posición 2, vamos a ir metiendo, vamos a ir llenando este conjunto de cajitas. En otro ciclo, vamos a ir mostrando lo que metimos. Queremos saber qué cosas metimos. Entonces lo que vamos a hacer es escribir que el elemento en la posición que me den es parecido al de atrás. La posición contador es, y vamos a decirle lo que está en el arreglo en la posición contador. Simplemente vamos a mostrar esto en pantalla, ejecutamos nuestro código y vamos a ver que yo quiero que tenga el tamaño del arreglo 3.
voy ingresando datos y me va a decir, en la posición 1 el dato es 45, en la posición 2 el elemento es 58 y en la posición 3 el dato es 93, 98. Para buscar un dato en un arreglo, tenemos una variable que se llame dato, por ejemplo, en donde vamos a buscar el dato. Entonces, pedimos el dato que el usuario quiere que busquemos, lo leemos. Además de esto, definimos una variable que nos avise si el dato está o no está, que haga de bandera o de aviso para decirnos si el dato está en el arreglo o no está en el arreglo. Y finalmente definimos una variable donde vamos a poner o ingresar el dato que el usuario está buscando. Esto se hace a través de una estructura cíclica. En este caso vamos a escribir o utilizar el repetir hasta que. Finalmente, dentro del ciclo repetir hasta que, inicializamos la variable contador con 1 y lo que vamos a hacer es condicionar que si el dato es igual a lo que está dentro de esta posición, es decir, al elemento dentro de la posición contador, entonces si el dato que buscamos está ahí, cambie el valor al aviso y la variable búsqueda le asigne la posición de contador. Además de esto, vamos a ir aumentando de 1 en 1 la variable contador hasta que lo que hace de función de bandera o la variable aviso sea igual a verdadera o el contador, es decir, la posición, sea mayor que el tamaño de la regla. Por fuera del ciclo, lo que tenemos que hacer es condicionar que si la variable bandera o la variable aviso es verdadero, entonces tenemos que decir que el dato que buscamos y mostrar el dato, que es la variable dato, está en la posición y muestro mi variable, el elemento que está en esa posición. Entonces, ¿en qué posición está? Lo que tenga esta variable. Si no, es decir, si el aviso es falso, entonces escribimos que el dato buscado no está en el arreglo y vamos a probar esto. Finalmente podemos ver que nos dice que el dato buscado está en esta posición. El dato buscado 45, como podemos observar, está en la posición 2. Pero ¿qué pasa si le digitamos un dato que no esté? Si le decimos 23, entonces nos dice que el dato buscado 23 no está en el arreglo. Y así es como se termina mi explicación sobre arreglos en PCIN. Muchas gracias.